hermanos, hoy tenemos la bendición de estudiar la parashá número 4, Vayera, que se encuentra en el libro de Génesis o de Bereshit, capítulo 18, verso 1, al capítulo 22, verso 24, y que trae por significado y apareció. Ese es el significado de nuestra parashá, y apareció. Y bueno, esta parashá habla de varias cosas maravillosas. Habla de la promesa del nacimiento de Isaac. Habla de cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Nos habla también y nos recuerda la destrucción de Sodoma y Gomorra. También nos habla acerca de Abraham y Abimelech, un encuentro que tiene Abraham, nuestro padre Abraham, con este rey. Habla del nacimiento de Isaac, o sea, se plasma en este ámbito físico la bendición que recibió. Nos recuerda también y nos habla de Agar e Ismael, ¿sí? Y de cómo el Eterno habla a Abraham a través de su esposa Sara y le confirma y le dice, haz lo que tu esposa te ha dicho, es correcto. Y también nos habla de la atadura de Isaac, ¿cierto? O se conoce como la ordenanza que el Eterno da a Abraham de sacrificar a Isaac, ¿cierto? Esta parashá o parte de esta parashá se lee en una festividad específica que conocemos como Yom Teruah o Rosh Hashanah. Esta parashá hace parte de esos textos que leemos en esa festividad. Y esta parashá me puso a analizar, a pensar, a mirar y a decir, Padre, ¿qué quieres tú para nuestras vidas? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres hablar a mi vida, a mi corazón, Señor Todopoderoso? ¿Qué quieres hablar a mi vida? Y quiero que reflexionemos acerca un poco de la incredulidad. A veces nosotros no creemos mucho, más bien creemos poco. Y a veces no entendemos nosotros que Hashem actúa como a él bien le parece. Y a veces actúa de formas que a nuestros ojos son incoherentes, no son lógicas, no son fáciles de entender, pero es porque nosotros estamos aquí en un plano terrenal y creemos que el Eterno tiene que actuar como nosotros normalmente vemos. Y no es así, no es así, no es correcto que pensemos así. Si nosotros pensáramos de una forma diferente, si pensáramos con una mente, y valga la redundancia, un pensamiento desafiante, sin desafiar al Señor y a querernos sobreponer por encima de Él, no, esa no es la idea, sino de desafiar nuestra propia fe y nuestro propio pensamiento, de romper los esquemas de lo que pensamos y cómo vemos las cosas. Yo creo que Hashem actuaría de muchas formas, a veces incoherentes para muchos, pero con poder y gloria para otros. Y eso me puso a analizar y a pensar. En el capítulo 18, verso 14, hay una cosa que me retumbó en el corazón y aun cuando lo leímos, me puso a analizar muchísimo más. Y entonces habla en los versos anteriores, donde el Eterno habla a Abraham y le dice, bueno, yo voy a darte un hijo, Sara va a tener un hijo en este tiempo, por este tiempo van a hacerte un hijo, y después dice el versículo que Sara se rió, ¿sí? Y entonces el Eterno le dice a Abraham, bueno, ¿y por qué se rió tu esposa? ¿Qué sucedió allí? ¿Sí? A veces la risa puede denotar muchas cosas. Una de ellas es cuando estamos alegres. Estamos gozosos, entonces nos reímos porque estamos en un tiempo donde tenemos mucha alegría, ¿sí? Pero hay otras personas que padecen de risa nerviosa cuando están en unos momentos que no son como muy normales y algo sucede, entonces, ay, me da risa, pero es risa de nervios, ¿sí? Y podemos también de una u otra forma llegar a pensar que también a veces tenemos risa cuando no estamos con algo seguro. Entonces tenemos esa risa como de incredulidad, ¿será que sí? Y parece ser que Sara tuvo una risa así, de no creer mucho. Y entonces aquí está la frase puntual sobre la cual quiero que miremos nosotros y que el Señor habla en nuestros corazones. En el verso 14 dice, ¿hay para el Eterno alguna cosa difícil?
No sé si hay otro hermano que tenga otra versión, pero en esta dice así: ¿hay para el Eterno alguna cosa difícil? O otras versiones dice: ¿hay algo imposible para el Todopoderoso? Y yo le pregunto, y usted hágase esa pregunta en no necesidad de que me la responda: ¿hay algo imposible para el Eterno? Venimos de un retiro y en ese retiro hubo un ejercicio muy bonito en donde teníamos que llenar una hoja, ¿sí? Y en una hoja de esas, aunque no era 100% fiable y 100% que sea así, habían unas cosas donde decían: nosotros podemos tener algunos dones, algunos talentos, podemos tener algo que pertenece a nosotros, que Hashem puso en nosotros, ¿sí? Y en una de ellas estaba, en mi hoja de lo que escribí, decía el don de la fe. Y a través de esta parashá vemos que el Eterno desarrolla eso en Abraham, la fe. ¿Cómo se conoce a Abraham? El padre de la fe. Y aquí estamos viendo que Hashem le da una promesa a Abraham. Abraham no se ríe, no dice: wow, fantástico lo que me vas a dar. Tampoco dice: ¿será que sí me lo vas a dar? No, simplemente empezó a desarrollar su fe. Cuando vamos nosotros a otro capítulo, así como pasando un poquito más, la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos también esa característica en Abraham. Abraham tenía fe. Señor Todopoderoso, y si hay 50 justos, ¿vas a destruir a los justos con los injustos? ¿Nos habla de qué? Fe. Llegó hasta 10. Que mi Señor no se enoje conmigo y me perdone si yo soy de pronto un poco incómodo delante de usted. Estoy parafraseando, ¿no? Y si hay 10 justos, ¿vas a destruir a los 10 justos con los injustos? Hashem le dijo: si hay 10, no los voy a destruir. ¿Esto de qué nos habla? De fe. Él no conocía a esas personas. Yo creo que él nunca había ido a esa tierra. Por lo menos la palabra no dice que había visitado a Lot. Sabía que allá estaba su sobrino, ¿sí? Pero no conocía a nadie. Y aún así intercedió por los demás. Aún así intercedió por los demás. Hemos estado haciendo un ejercicio con todos los hermanos en la comunidad, en las clases de niños, de jóvenes y también de adultos. Y el ejercicio consta de que estamos recordando o invitando o compartiendo una frase específica en cada una de las parashá de semana en semana. En esta semana, el valor que estamos recordando corresponde al valor de la hospitalidad. Persona que es hospitalaria la hemos enfocado solo en la persona que tiene la capacidad de recibir a alguien y dar, ¿sí? Algo. Yo le doy comida, yo le doy bebida, yo le doy un techo. Y debemos sacar eso en nuestra mente, porque la hospitalidad no es solo eso. Yo soy hospitalario con alguien cuando un hermano me dice: tengo un problema, o un familiar tiene un problema, y creo que necesita de tu hospitalidad para que se levante una oración por él. Eso es ser hospitalario también. Ayudo a mi hermano en una circunstancia no muy fácil. Y aquí vemos en ese rol a Abraham de fe con hospitalidad. No tengo por qué interceder por todos esos otros, podría decir alguno de nosotros, ¿sí? Más pudiese podido decir: Señor, saca a mi sobrino de allá. O voy a mandar a unos siervos a que lo recojan y lo saquen y véngase para acá porque todo eso se va a destruir. No, él fue hospitalario, mostró su fe, a pesar de que allá parece ser no habían cosas muy buenas, hubo fe en él. También podemos ver esa misma característica en Abraham y Abimelech. En el pasaje de Abraham y Abimelech, vemos que allí Abimelech toma a su esposa Sara, porque Abraham dice: di tú, amor mío, no sé cómo le diría Abraham, mi corazón, que cuando vayamos allí, por causa tuya, para que no me maten, di que eres mi hermana. Y ella hizo caso. Le hizo caso a su siervo, como a veces lo nombra, ¿no? No le dice esposo, mi amor, sino siervo. Le hizo caso a su siervo, a su señor, perdón, le hizo caso a su señor, ¿sí? Pero Hashem intercede
entre Abraham y Abimelech y le trae a sueños y le habla a Abimelech, le dice: no tomes a Sara porque esta es la esposa de un profeta. ¿Qué característica tiene un profeta? Fe. Si no tiene fe, ¿cómo Hashem le va a mostrar las cosas que él va a poder revelar? Al profeta lo siguen unas características especiales, entre ellas muchos dones, sanidades, liberaciones, y para que todo eso suceda necesita tener fe. Si no tiene fe, no va a pasar nada. Necesita tener fe de que Hashem le va a abrir los ojos del espíritu y le va a permitir ver mucho más allá. Necesita tener fe. Y aquí el Eterno le dice a Abimelech: no la toques porque es que este hombre es profeta. Y en uno de los pasajes le dice: pero él va a orar por ti y a causa de su oración tú vas a ser bendecido. ¿Qué necesitaba tener Abraham? Fe. Porque Hashem cerró la matriz de las mujeres, las concubinas y muy seguramente muchas mujeres del pueblo donde estaba Abimelech habían cerrado sus matrices, no podían tener hijos. Pero Abraham ora con fe y sana no solo a Abimelech, como sabemos, aquí sale la oración cuando se sale del baño, ¿cierto? Que bendito eres tú, Señor, que nos has hecho múltiples orificios y ninguno de ellos ha sido cerrado, porque si no, no podríamos durar ni unos minutos, ni una hora, ningunos segundos, así, ¿sí? Y Abraham ora por Abimelech y por todos ellos, y Hashem le responde conforme a su fe. Y eso recuerdo también cuando Yeshua dice: conforme a tu fe, te sea hecho. Y fue hecho. Pues Abraham tuvo esa fe y la matriz de las mujeres fueron abiertas. Y después de eso, lo vemos en el pasaje, a causa de eso fue abierto la matriz de Sara, su esposa. ¿Qué estaba realizando Hashem en Abraham? Un camino de consolidarlo en la fe. Y vemos otro pasaje, lo vemos allá en el capítulo 21, Hashem le plasma la fe, Hashem le plasma la promesa y es el nacimiento de Isaac. Y Sara, recordamos la risa de antes, ¿no? ¿Será que voy a tener un hijo con mi señor ya anciano, entrado en años, y yo ya que he pasado la costumbre? O sea, para los que estamos un poco adultos, ya ella ni quisiera, ni pasaba por su mente tener relaciones sexuales con su esposo. Ya lo veía como el compañero de vida y listo, o como el hermano que están compartiendo vida y ya. Pero aquí Hashem le muestra no solo a Abraham, sino también a Sara, que él cumple su palabra. Y Abraham, que guardó silencio, muy seguramente, digo yo, tuvo fe para decir: sí, Señor, tú vas a hacer así con mi esposa y conmigo, como me has dicho. Por este tiempo me vas a dar un hijo. Y estaba ahí. Pero Hashem no se queda ahí con eso. Él sigue fortaleciendo la fe en Abraham. Y ahora le fortalece la fe en Abraham, no solo en él, sino en su esposa, en la que se rió, en la que dijo: ay, ¿será que sí? Y lo vemos con el pasaje de Agar e Ismael, donde Hashem le dice a Abraham: escucha a tu esposa, ella tiene razón, haz conforme a como ella te está diciendo. Entonces Hashem está cambiando la mentalidad y el pensamiento de Abraham de decir: mi esposa tal vez no tiene un poquito de fe o no tiene un poquito de luz del Señor o tal vez no ha visualizado las cosas, y aquí el Eterno le cambia el pensamiento a Abraham y lo llena de fe de decir: mi esposa también tiene palabra específica. Las palabras que salieron de ella de saca a Agar e Ismael, porque en él no va a ser la promesa, sino en mi hijo Isaac, fue confirmado por el Señor y restablecido en él. Y aunque en el corazón de Abraham hubo dolor como padre, cierto, angustia y temor y miedo, Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Y después, no con eso, cierto, no solo con eso, sino con muchas otras cosas más. También vemos en el capítulo 22, por ejemplo, que el Eterno ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Sí? Y bueno, aquellos que son padres,
Yo siempre leo esta parte en la mañana, en el resto de la mañana, y me teletransporto en la mente y me imagino en esta situación, ¿cierto? Y aquellos que son padres que te dijeran, no sé, que llamara al Señor y dijera, Luis, y Luis dijera, heme aquí, Señor, y le dijera, toma a tu hijo, a tu único, a Joel, ofrécelo allí en holocausto, en sacrificio delante de mí, sube al monte donde que yo te mostraré. Creo que uno quedaría, Dios mío, Señor, tú me estás pidiendo esto. ¿Cómo yo puedo hacer esto, Señor? Yo creo que en ese momento pasaría todo menos fe. Todo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Yo qué le voy a decir a la esposa? ¿Qué le voy a decir a la familia? ¿Y ahora para dónde voy a coger? ¿Cómo voy a hacer yo? Mejor que de pronto ni me vean que voy a hacer esto. Con eso de pronto no van a tildarme de loco. Tantas cosas podrían pasar. Pero aún así, Abraham de nuevo le cree al Señor, o sea, tiene fe. De hecho, miren que algunos, aquí un paréntesis, algunos estudiosos de la Torá, vemos que Abraham salió con 2 siervos. Y dicen los sabios que cuando Abraham estaba en la orilla de la montaña, los siervos no vieron nada. Pero a Abraham le fueron abiertos los ojos a causa de la fe que él tenía. Y pudo visualizar la obra poderosa del Eterno y decir, en ese monte es. Y a Isaac le fueron abiertos los ojos, por eso dice el texto que le dijo a sus siervos, espérenme aquí que yo subiré con el muchacho y volveré. Y sus siervos quedaron ahí. ¿Por qué? Porque ellos no vieron la presencia de Hashem como Abraham e Isaac sí la vieron cuando fueron abiertos los ojos del Espíritu delante del Señor. Cuando nosotros tenemos fe, Hashem nos abre los ojos de una forma diferente. Vemos lo imposible posible. Lo que no es como si fuese, dice la palabra. Eso ocasiona en el Eterno en nosotros cuando tenemos fe. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Estamos nosotros cimentados en la fe? Ahora, si vamos a ir un poquito más allá, Hashem es maravilloso y en la Haftará también nos habla y nos recuerda a unos personajes maravillosos. ¿Cierto? Los personajes maravillosos es su siervo Eliseo, es uno de ellos. Nos recuerda a aquel que acompañaba a Eliseo. El nombre a veces no lo sé pronunciar mucho, Giesi, ¿cierto? Giesi. Y nos recuerda a una mujer, en este caso una mujer que decía, sí, pues ha muerto mi esposo y ha llegado uno a cobrar y me está pidiendo 2 hijos que los va a tomar como esclavos para poder cobrarse su deuda. Y vemos cómo Hashem, a causa de la fe de Eliseo, dice una locura que no tiene nada que ver. ¿Cuántas vasijas tienes en la casa? Cualquiera podría decir, ¿eso qué tiene que ver con la deuda? Yo lo que necesito es billete. Yo no necesito las vasijas. ¿Cuántas vasijas tienes en tu casa? No, no tengo muchas. Tal vez una, de pronto 2 o 3. Ah, no, ve y pídele a todos los vecinos que te presten todas las vasijas y éntrate y enciérrate en la casa. Que el Señor va a darte aceite. ¿De dónde va a salir el aceite? Usted nunca se preguntó. ¿De qué vasija va a salir? ¿De la que yo tengo o la que la vecina me va a prestar? ¿De la más grande o de la más chica? ¿De una llave del grifo del agua va a salir el aceite? ¿De dónde va a salir el aceite? ¿Cómo va a salir? No, ella simplemente tuvo fe y obedeció. A veces nosotros no vemos las cosas sobrenaturales de Hashem porque limitamos a Hashem en nuestra naturaleza. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales del Señor? No lo limites a esta naturaleza porque Él está fuera de esta naturaleza. Hay un texto de los sabios del Midrash que dice que cuando Hashem le mostró todo lo que iba a hacer Abraham, su siervo, causó e hizo algo maravilloso y poderoso en Abraham. ¿Saben qué hizo? Dice el Midrash, gracias mi hermano, que Abraham fue
subido o elevado o voló y salió del planeta Tierra. Y Hashem le mostró todas las cosas que iba a hacer allí en el espacio. Lo sacó, no sé si de su cuerpo, lo elevó con el cuerpo, lo sacó en su espíritu y lo sacó y le permitió ver todas las cosas que él iba a hacer. Y eso afianzó en su vida y en su corazón más fe. Por eso él es el padre de la fe. Debemos aprender de nuestro padre a tener fe, pero fe verdadera, real, para que se cumpla lo que dijo el Mesías Yeshua. Si tú le dices a ese monte, monte, córrete de ahí o échate al mar, el monte se va a correr o se va a echar en el mar. Y eso me hacía analizar y pensar hasta en las palabras que nos compartió Aura, cuando decía que había compartido con un hombre de mucha fe y que había mostrado que de verdad el tener fe hacía mover montañas, o mejor en ese caso, hacía abrir y cerrar la boca de los pescados. Y eso me confrontó a decir, Hashem, necesito tener más fe, porque hemos visto cosas tan hermosas y poderosas, pero es nada comparado a lo que tu palabra dice que tenemos que hacer, a lo que el Mesías Yeshua dijo, cosas mayores que yo haréis. ¿Qué hizo él? Levantó a muertos, levantó a paralíticos, sanó a enfermos, liberó endemoniados. Tantas cosas hizo él que me puso a analizar y pensar cuánta fe me falta a mí para poder ver tu mano poderosa. Ay, Señor. Génesis 17, verso 7. Dice así. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá. Génesis 17, 7, ¿no es ese? Oh, perdón. Entonces es 17, 17. Gracias, me faltó un 1 acá. Génesis 17, 17 dice así. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham al Eterno, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió el Eterno, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. ¿Quién se rió primero? Abraham. ¿En quién tenía que trabajar Hashem primero la fe? En Abraham. La imagen de la esposa a veces es el reflejo que nosotros proyectamos en ella. ¿Cuánta fe nos falta a nosotros? Que Hashem trabaje en nuestra fe. Según Radak Soforno, dicen que Sara pensó que un rejuvenecimiento era tan fuera de lo común que sería un milagro tan grande como decir que el Eterno es tan grande como para resucitar a los muertos. Sara pensaba eso. Hashem me va a rejuvenecer. Eso es como levantar a un muerto en vida. ¿Pero por qué un muerto en vida? Porque ya había pasado su costumbre. Ya no tenía su tiempo de nidad o su tiempo de menstruación. Ya los óvulos no tenían la misma fuerza. O tal vez ya no tenía óvulos. Y Hashem hace cosas maravillosas y poderosas. Al primer muerto que resucitó el Eterno, y no hablo físicamente, sino internamente, rejuveneció todos sus órganos, fue Abraham y a Sara. Rejuveneció todo lo que había en ellos. Hashem puede rejuvenecer en nosotros cosas poderosas o cosas que queremos nosotros que ya han declinado, que han caído. El Eterno puede rejuvenecer o restaurar nuestra salud, nuestra relación con un ser querido que ha sido golpeada, que ha sido maltratada, que no ha sido muy buena. Hashem la puede rejuvenecer.
Él puede restaurarnos de nuevo en nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Él lo puede hacer. ¿Qué necesitamos nosotros tener? Fe. Fe. La sorpresa tan grande que ella se llevó es que definitivamente el Eterno sí hizo en ella una resurrección, trayéndola de una muerte no solo física representada en su costumbre, sino a la vez representada en su gozo y alegría por concebir. Por esta razón, la primera señal de muerte a vida fue que volvió su costumbre y se tornó tersa como una joven. Hasta el rey Abimelech la quería. Se veía despampanante esa mujer. De aquí aprendemos que no importa la circunstancia por la que pasemos o estemos atravesando, el Eterno puede obrar en ti una restauración plena y completa, aunque humanamente se crea imposible. Y esto me llevó a pensar de que definitivamente Hashem hace cosas que a veces para nosotros es locura. Y en esa misma faceta vemos al Mesías Yeshua. Y él dice que nosotros haremos cosas más grandes que él, pero nosotros limitamos nuestra mente. Y no estoy diciendo con esto que seamos locos y que salgamos a hacer locuras, porque así el Eterno va a actuar. No, no, no. Estoy diciendo que permitámonos que Hashem nos guíe en momentos determinados para que podamos ver la obra poderosa del Señor y la respuesta de Él, no como yo quiero, sino como Él va guiando a través de su Espíritu. Y lo vemos en el Mesías. Mateo 9, verso 27 al 29. Miremos este pasaje. Y miremos cómo el Mesías Yeshua actúa, saliéndose de las cosas normales que podríamos nosotros hacer o decir. Pasando Yeshua de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Yeshua les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Miren lo que les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Tienen fe? ¿Creen ustedes de que de verdad yo puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os será hecho. Tocó los ojos: conforme a vuestra fe os será hecho. Recuerdo otro pasaje: Yeshua sanó a otros ciegos. Y en uno de ellos vemos que Yeshua tomó barro, ¿cierto? Se lo untó al ciego, oró y el ciego vio. Y lógico lo que él hizo. ¿Qué tiene que ver el barro y la saliva? Para nuestros ojos normales eso no es normal. ¿Qué tiene que ver que una persona haga mezcla? Si a ti llegara mañana una persona y te dijera, tú dijeras: tengo miopía y astigmatismo y yo creo, Señor, que tú me vas a sanar. Listo. Baruch Hashem, el Señor te va a sanar. Aquí tengo unos tomates picados, entonces voy a hacer aquí estriparlos y te voy a poner tomates en los ojos y vamos a orar y Hashem te va a restaurar la visión. Muchos dirían: ¿y qué tiene que ver los tomates? Tal vez en los tiempos del Mesías Yeshua, ¿qué tiene que ver el barro con los ojos? Eso está como raro. El Señor actúa a veces así. He leído un libro que me puso a analizar y a pensar mucho y habla respecto de esto. Este siervo del Señor que murió, un siervo que llevó la palabra por muchos lugares, decía y hablaba que nosotros limitamos al Señor cuando esperamos que Él actúe como nosotros queremos. Y vemos las cosas que el maestro hizo, locura, delante de los ojos de los hombres, pero delante de los ojos de Hashem puede ser una obra de reconstrucción poderosa. Y él precisamente tocaba ese pasaje y él decía: para muchos debe ser loco. ¿Qué locura estás haciendo? Que te pongan un poco de aceite en los ojos y oren por ti. ¿Qué tiene que ver el aceite? ¿Qué cosa tan extraña que a veces te pongan
aceite en los oídos y oren para que el Señor te abra los oídos. ¿Qué tiene que ver el aceite? Y él decía, no, este hombre decía, no podemos limitar a Hashem. Él actúa a través del Espíritu como a él bien le parece. Y lo vemos en ese pasaje, con Eliseo también. Si lo recordamos allí en el libro de los Reyes, cuando le dijo a esta mujer, toma las vasijas y vas a sacar de aceite de allí y vas a tener para pagar tu deuda. Y con lo que te sobre, vive. ¡Qué locura! Voy a llenarme de un mundo de vasijas para que el Eterno después me llene de aceite por medio de unas vasijas vacías. Podría ser locura para nosotros, pero para Hashem no. Y esto me puso a reflexionar mucho. Nosotros necesitamos sacar la incredulidad de nuestra vida. Nosotros necesitamos dejar de limitar nuestra mente y nuestras acciones si creemos verdaderamente y fervientemente en el Señor, porque Él actúa de formas que nos inimaginamos. Eliseo le dio una bendición a una mujer. Tú vas a tener un hijo por aquel tiempo. Y su esposo era ya entrado en años y ella también. ¿Y qué fue lo que ella le dijo? Ay, no, mi señor, no te burles de mí. Y pasó el tiempo y Hashem le permitió que esta mujer concibiera un hijo. Pero también vemos en la palabra que este hijo murió. Y vemos que esta mujer con fe va y busca al siervo del Eterno. ¿Y qué es lo que hace este hombre? No tiene nada que ver. Muchos podrían decir, llamen a emergencias, que traigan el desfibrilador para que lo reanimen y se levante. No, él fue, subió a su cuarto y se acostó encima de él. Ella llevó el cuerpo del chico a la casa, al cuarto donde estaba el siervo, a la cama, lo acostó y cuando llegó Eliseo, Eliseo subió y se acostó encima del chico. Buscó acomodarse de acuerdo a su estatura, no dice qué estatura tenía el chico y qué estatura tenía él, y se acomodó encima de él y el niño resucitó. No necesitó un desfibrilador, no necesitó hacerle reanimación, necesitó que el espíritu de Hashem se moviera conforme a como él era dirigido en su vida. Nosotros necesitamos aprender a ser dirigidos por el Señor para que por medio de la fe Él haga las cosas que tú no te imaginas que pueda hacer en ti y que lo hará de una forma que ni piensas que puede suceder. Salgámonos de lo normal. Salgámonos de esto. No nos enfrasquemos en las cosas naturales de este mundo. Permitamos que el Espíritu de Hashem se mueva y nos use como a él bien le parece. Dejemos que la libertad del Espíritu del Santo se mueva a través de nosotros. No limites al Señor. Si en algún momento alguien te dice, alza el brazo que el Señor te va a quitar el dolor de la pierna, ten fe y álzalo. Tal vez eso te va a ayudar a estirar el músculo de la pierna y por eso Hashem está dirigiendo así. Alza el brazo. Álcelo. No piense en, ¿será que sí? ¿Será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? No, simplemente tenga fe. Tenga fe, hermano. Pida a Hashem que lo llene de fe en su vida. Si usted ha carecido de fe, que el Eterno lo llene de fe. Entonces hay un problema. Volviendo un poquito acá. Hemos visto a través de la historia que hay grandes hombres del Eterno que no han sido perfectos, que han caído en la incredulidad. Y hay muchos textos de la palabra que nos exhortan a evitar esto en nuestras vidas y buscar la manera de vencer la incredulidad que puede crecer en nosotros, a pesar de que en momentos determinados nosotros tengamos al Eterno y tengamos el Espíritu del Santo. Por ejemplo, hay un versículo que dice en 2 de Timoteo 3:5 y habla a estos hombres. Dice que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella,
a estos evita. Apariencia de piedad o apariencia de fe, pero van a negar la eficacia. No, Hashem no puede hacer eso en tu vida. Ya pasó tanto tiempo que definitivamente quedaste así o eso va a quedar así. No, el Eterno puede hacer algo en ti de una forma diferente, de una forma sobrenatural, de algo que tú no te imaginas. Hashem lo puede hacer. Ahora, yo quiero que alguien me ayude aquí a leer un texto que está en 2 Timoteo, eh, perdón, está en Tito 1, 15 al 16. Dice lo siguiente, Tito 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer al Eterno, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Bien, interesante aquí. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer al Eterno, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hay fe. Si no tenemos fe, las obras no se van a ver. No vamos a ver la acción de lo que el Eterno quiere en nuestras vidas. Cuando a ti te pidan que ores por un enfermo o por una persona que necesita una necesidad o por una situación que están pasando las personas y no tienes fe, primero allá en tu mente y en tu corazón pídele a Hashem que te llene de fe y después ora por esa persona para que por causa de la fe del otro y a veces por causa de tu fe, Hashem puede actuar. Y recuerdo al hombre que lo bajaron del techo en su camilla, unos hombres que tuvieron fe y sabían que el maestro iba a estar allí en esta casa. Y era tanta la gente que se había agolpado que tal vez muchos tenían fe y otros no tanta fe, ¿cierto? Que dijeron necesitamos ir allí porque el maestro va a estar allá. Y él sí que tiene palabra de vida. Y estos hombres vieron a este pobre hombre paralítico postrado en esta camilla. ¿Y qué hicieron? Vamos y llevémoslo. Nunca dice que este hombre tuvo fe, pero sí dice que los hombres que lo llevaron sí tuvieron fe. Y a causa de la fe de esos hombres, este paralítico fue sanado. Y aunque el Mesías Yeshua lo criticaron porque decían que estaba en Shabbat, él que dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a una persona tus pecados te son perdonados o decirle aquí a este paralítico, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo el paralítico? Se puso de pie, tomó su lecho y salió caminando. Él nunca habló. Hablaron los que lo vieron a él y tuvieron fe de que Hashem lo podía poner de pie a él. Tú puedes ser uno de esos, hermanos. El que tiene fe. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete. Y la montaña se moverá. Esa canción la cantaba cuando era niño. Si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, Hashem movería las montañas. Hay otra obra poderosa que el Mesías Yeshua muestra y lo muestra a través de la fe. Y hay un siervo que nos recuerda que tuvo fe y le creyó al maestro cuando él abrió sus palabras. Mateo 14, 25 al 27. Dice así. Vemos que los discípulos van en una barca sobre las aguas y vemos en escena al maestro, al Mesías Yeshua. Y este es uno de los milagros sorprendentes. No he visto el primero que haga esto.
Solo se ha relatado lo del maestro, el Mesías Yeshua. De resto no he visto a otro que haga esto que él hizo acá. Mateo 14, 25 al 27. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. ¿Qué dice el siguiente versículo? ¿Cómo dice ese versículo? Pedro les respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas dirigiéndose hacia Yeshua. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Yeshua, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron. Hasta ahí. Y el maestro Yeshua le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense, un milagro poderoso, algo salido de lo natural. ¿Hemos visto un hombre que camine por las aguas? Sí, está aquí. Su nombre es Yeshua, el Mesías. ¿Hoy en día lo hemos visto? No. ¿Podemos llegar a verlo? Sí, porque él dijo que cosas mayores que él haremos. ¿Podemos caminar por el agua? Sí. ¿Qué nos falta? Fe. Fe. La respuesta de que los hombres pudieron caminar por el agua está ahí. Pedro fue el segundo que caminó por el agua. No caminó mucho, pero caminó. ¿Qué tuvo él? Fe. ¿Qué necesitamos nosotros para poder caminar sobre las aguas de las circunstancias de nuestra vida y lo que nos rodea? Fe. ¿Tienes fe? Pregúntate ahí y respóndete tú. Otro pasaje maravilloso que nos habla del poder de la fe y que posiblemente podemos ver nosotros y que Hashem nos permita experimentarlo. Mateo 14, 19 al 21. Nos está hablando de unos panes y unos peces. Mateo 14, 19 al 21. Y ordenó a las multitudes. Yeshua estaba enseñando y había muchísimas personas. Y el problema era que ya estábamos centrados en mucho tiempo y no había que comer. Ya la gente tenía hambrecita y no había que comer. Y el Mesías Yeshua hace un milagro salido de la lógica humana. Que Hashem nos ayude a hacer instrumentos para ver obras poderosas salidas de la lógica humana. Necesitamos eso en el cuerpo del Mesías, ver cosas poderosas. Y dice, Mateo 14, 19 al 21. Y si algo tú multitudes que se recostasen sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, los bendijo y los partió y dio a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Todos comieron y se saciaron y recogió lo que sobró, 12 cestas llenas de pedazos. ¿Fe? ¿Tuvo fe o no tuvo fe el maestro? ¿Tuvo fe? Creyó que Hashem podía hacer esto, que por medio de una pequeña cantidad, por la fe, el Señor iba a multiplicar para todos. Y tanta fue la fe y la multiplicación que se saciaron y les sobró. Si nosotros tenemos tanta fe en el Eterno, de seguro que no solo nos vamos a saciar, sino que va a sobrar para que otros también vengan y disfruten de él. Necesitamos fe. En este tiempo, donde hay tiempos que son difíciles, que no son tan fáciles, nosotros los que caminamos en los caminos del Eterno necesitamos tener fe. Necesitamos fe. Fe de creer que Él está con nosotros, de que Él nos acompaña, de que a través de las circunstancias y las situaciones que no son fáciles y que no son fáciles en el mundo entero, nosotros tenemos al Eterno. Y si tenemos fe, Él nos va a sacar a flote.
nos va a llevar, nos va a multiplicar, hermanos. Y no solo hablo de temas económicos. Hashem puede multiplicar tu alacena. El arroz que tú tenías, Él te lo puede multiplicar. La carne que creías que alcanzaba para un almuerzo, Hashem te lo puede multiplicar para 2 o 3. Aquí lo multiplicó para cualquier cantidad de personas. Él lo puede hacer. El mercado que era para 15 días, Hashem te lo puede multiplicar para un mes. Él lo puede hacer. Otro pasaje que nos recuerda la fe del maestro y que nos evoca que nosotros tengamos fe. Habla con respecto a la sanación de la mujer con flujo de sangre. Recordemos que esta mujer padecía de hemorragias durante 12 años. ¡Qué dolor! 12 años. Podríamos nosotros decir que en nuestro tiempo esta mujer padecía de anemia por tanta sangre que perdía. Todos sabemos que perder sangre es un tema muy delicado. Puede llegar a ocasionar en nuestra vida daños neuronales por falta de sangre en el cerebro. Y vemos aquí algo poderoso. ¿Qué tuvo esta mujer? Fe. Ni siquiera el Mesías Yeshua la volteó a mirar. Ni siquiera le habló para decir, es que me hablaste y tus palabras me sanaron. No. Marcos 5, verso 27 al 29. Al oír hablar de Yeshua, miren lo que dice el texto. Esta mujer escuchó hablar del maestro. Ni siquiera lo había visto. Solo lo escuchó hablar. Escuchó hablar de él. Al oír hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Si tan solo tocara su manto, seré salva. ¿Qué fe más grande nos muestra esta mujer? Si yo tan solo le puedo tocar una parte de su manto, voy a ser salvo. De esto se han hecho cualquier cantidad de canciones recordando la fe de esta mujer y la sanidad que obró el Mesías sin darse cuenta. Porque él no se dio cuenta. Mi querido hermano, a veces nosotros podemos ser utilizados para obrar sanidad en otros sin tan siquiera nosotros darnos cuenta. A veces una pequeña palabra que le decimos a otra persona, sin nosotros imaginarnos que está pasando ella por esa circunstancia, va a ser sanidad y liberación para la otra persona. Necesitamos tener fe y tener la convicción que en cada minuto, segundo e instante de nuestra vida, nosotros podemos ser instrumentos para obrar sanidad en otros y a veces ni siquiera nos tienen que ver. Y nosotros menos tenemos que verle. Estas enseñanzas que corren por tantos lugares del mundo, la bendición que nosotros tenemos cuando nos unimos en oración, cuando clamamos porque otros están pidiendo que por favor oremos por ellos y no los vemos y ellos no nos ven, pero Hashem de seguro que obra sanidad y escucha nuestro clamor, porque está escrito en su palabra que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y si Él está ahí, de seguro que Él puede estirar su mano de misericordia y de bondad y obrar sanidad. Tú puedes ser ese instrumento. No ves a tu ser querido, pero mandas una oración cuando estás hablando al teléfono con él y Hashem te puede usar para sanarlo. Y él ni siquiera te tocó. ¿Qué necesitas tener tú? Fe. Fe. Otro de esas cosas que uno no entiende. Dejémonos sorprender y dejémonos guiar por el Espíritu de Hashem. Cuando a veces vayamos a orar, clamemos al Señor que nos dé la revelación de cómo tenemos que orar y qué tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar. Y aunque a veces sea locura para otros, Hashem lo usa para sanidad y liberación a otros. La sanación de un sordomudo con saliva y un toque es uno de los pasajes. Ese es un milagro que Yeshua hizo
en una persona que era sordo y tenía dificultades para hablar. Y ese acto incluye una cosa un poco inusual, porque toca los oídos y la lengua del hombre y usa su saliva para sanarlo. Su saliva. Otros podríamos decir, uy, no, me va a echar saliva el hermano. Ay, no, qué feo. En los ojos, ay, no. Ore mejor así, hermano, de lejos que yo recibo. ¿Sí o no? Pero mire, el Mesías Yeshua tocó de su saliva. Para otros va a decir, uy, no. Es como un poco asquienta la cosa. Sí, hay que ser sinceros. Marcos 7, 33 al 35. Se presenta este hombre y Yeshua lo toma aparte de la multitud. Le metió los dedos en los oídos y escupió y tocó su lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, dice aquí en esta versión, es decir, sea abierto. Y los oídos de él fueron abiertos y se soltó el lazo de su lengua y hablaba perfectamente. ¿Qué utilizó el Mesías Yeshua? Su saliva y sus dedos. Algo que no es lógico, algo que a veces no se ve muy bien visto, pero que algo que el Señor lo llevó a él a actuar de esa forma y funcionó, porque tuvo ¿qué? Fe. No fe en la saliva, no fe en sus dedos, fe en que Hashem iba a obrar a través de la acción que él quiso desarrollar. Tengamos fe, hermanos. Tengamos fe en el Señor, que Él nos puede usar cosas sobrenaturales, puede hacer en nosotros. Otro, este es poderoso. Yeshua desafía la muerte. Él desafía la misma muerte y lo desafía con Lázaro. Y habla el texto que es un muerto que no llevaba ni 1, ni 2, ni 3 horas. Y la descomposición de los órganos o de la persona cuando fallece, aunque no es tan rápida, no se va a descomponer completamente en 3 o en 4 días, muchos de sus órganos sí empiezan a perderse, a descomponerse. El hígado es un órgano que necesita sangre constantemente, que si lo sacas y lo dejas por fuera del cuerpo en un tiempo específico, el hígado muere en un par de horas. Muere. El cerebro, todos sabemos que si el cerebro le falta oxígeno por un tiempo determinado, el cerebro muere. El corazón deja de irrigar sangre a través de las venas arteriales, las venas se secan. El corazón queda ahí quieto y muchos otros órganos se mueren. Pero Yeshua desafía la muerte de Lázaro, porque él tiene fe. Y aquí vemos, creo que esta es una de las frases donde es fuerte, porque le enseña a las personas a tener fe. Los seres queridos de este hombre estaban hechos un mar de lágrimas. Estas mujeres, Señor, ¿por qué te fuiste? Si tú estuvieses aquí, él no hubiera muerto. Le dicen, Juan 11, 43 al 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Yeshua le dijo, desátalo y dejadlo ir. ¿Cómo dice ese otro verso? El 45. Sí. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Yeshua. Pero Lee aquí, este verso. Padre, ¿Qué verso es este? 41. Verso 41. Quitaron pues la piedra, entonces Yeshua levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Hasta ahí. Crean
para que crean que tú me has enviado, o sea, para que tengan ¿qué? Fe. Fe. Miren que la clave de muchas cosas y de situaciones en nuestra vida la podríamos nosotros empezar a trabajar y manejar en tranquilidad si tuviésemos fe. Abraham tuvo fe. Entregar a su hijo no fue fácil y él tuvo fe. Hemos visto que hay muchos comentaristas que dicen que Isaac murió. Es más, Isaac tuvo fe. Fe de creerle a su papá, mijo, el Señor va a dar carnero. Y cuando subimos al monte, ¿y dónde está el carnero? No, papito, acuéstese usted aquí y espéreme, yo le amarro las manos y le amarro los pies. Pero el Señor va a dar un carnero. Y saca el cuchillo que no dice qué tan largo sea, ni qué tan corto, pero supongamos que es un cuchillo, ¿cierto? De un tamaño, ¿sí? Y que vea uno de hijo a su papá que toma el cuchillo y levanta la mano, y eso es tener mucha fe. De otro podría decir, no, yo me voy montaña abajo corriendo a botes o como sea, pero no me quedo ahí. No, él tuvo fe. Si el padre tiene fe, ¿cuánta más fe nosotros como hijos deberíamos tener? Necesitamos tener fe. En este tiempo como cuerpo de Mesías necesitamos tener fe. Fe de que no somos unos pocos, sino de que somos muchos. Porque la palabra dice que multitudes de hombres subirán y adorarán al Rey. Fe de que nosotros podemos ser el instrumento para transformar y cambiar y restaurar la vida de otros con el Padre. Tú puedes ser ese instrumento de fe que cambie, que restaure el corazón de los otros que están allá afuera. Fe. Vamos a ver otro pasaje de cosas que no son lógicas, pero que Hashem permite para mostrar y romper nuestros pensamientos lógicos. Y uno de esos es en un momento de gran alegría y gozo, de felicidad. Una gran fiesta, la fiesta donde hay una boda. Y habla de uno de los primeros milagros del Mesías Yeshua, la conversión del agua en vino. Eso sí que es tener mucha fe, muchísima fe. Ese es uno de los primeros milagros de Yeshua que él realizó en las bodas de Canaán, y es cuando él convierte pues el agua en vino. Y este milagro no solo muestra su poder, sino que también tiene un simbolismo profundo sobre la abundancia de la gracia divina del Señor. Cuando el Señor quiere darnos algo, utiliza todos los medios para que sobreabunde. En este caso utilizó el agua. Juan 2, 7 al 10. Vamos a recapitulizar un poco este tema. Están en una boda, ¿cierto? Yeshua y todos sus hermanos que le siguen, y viene María o Mirjam, mamá de Yeshua, y se acerca y le dice, mijito, el vino se ha acabado. Y él dice, bueno, ¿y yo qué culpa tengo, no? Sí, o sea, el hombre que nos invitó a tremendo festín, pues tiene que tener predestinado y ajustado en sus cuentas, ¿cierto? De que debería tener buen vino. Porque entonces, no, entonces, ¿qué vamos a hacer? El vino se acabó. Además, ¿qué hacemos? O sea, como quien dice, ¿tiene plata para comprar? No, ¿cierto? Uno no hace eso. Entonces, él debería haber tenido las cuentas muy claras, y más sabiendo que eran 7 días de fiesta. No era como en otros, no, es que son un par de horas y se acabó la gaseosa. No, ustedes se sabían que eran 7 días. No era cualquier cosa, era la costumbre del pueblo. Y ella le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces Yeshua le contesta, versos 7 al 10. Yeshua les dijo, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua,
hecha vino y no sabía de dónde era. Los que estaban con el Mesías Yeshua llenaron agua, sacaron agua y fueron y le entregaron al maestresala agua. Pero cuando éste probó, ya no era agua, era vino. ¿Quién tuvo fe? El Mesías, porque realizó la acción. ¿Y quién más tuvo fe? La mamá. ¿Quién más pudo tener fe? Los que fueron y le llevaron también al maestresala el agua, que después ellos testificaron que él apenas tomó, dijo, este vino, siempre guardan el vinito regular para el final, cuando ya todos están que casi no quieren. Pero aquí este novio guardó el mejor vino para el final. ¿Se imaginan ustedes la cara de esos hombres que estaban expectantes, no sé, llevando la jarra y diciendo, pues aquí llevamos un poco de agua, señor, yo no veo que sea vino tinto, pero aquí vamos a llevar el agua y se la damos al Señor. Él dice, bueno, vamos a probarla. Este vino está, imagínense usted el rostro de esas personas, cuando de pronto este hombre bajó la copa o bajó el jarrón y lo vieron convertido en vino tinto. ¿Se imaginan ustedes lo que el Mesías Yeshua ocasionó en el corazón de estos hombres? La fe que ocasionó en ellos. Y era uno de sus primeros milagros. Imaginémonos todos los otros, viéndolos. ¿Qué ocasionó? Nosotros hemos visto muchos milagros. Y no lo digo por mí y mi esposa, lo digo por todos, inclusive los que nos van a escuchar. Nosotros hemos visto muchos milagros. No encajemos los milagros en la cosa natural de nuestra vida. Tengamos la conciencia que cada milagro que Hashem hace es algo sobrenatural que está fuera de nosotros. Y si tenemos esa conciencia, vamos a ver la mano poderosa del Señor en cada una de las intervenciones que Él va a permitir que nosotros hagamos y que Él haga para usarnos a nosotros y llevar la fe nuestra al corazón de otros que carecen de fe. Que el Señor nos ayude a que también nosotros seamos reconocidos como buenos hijos de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Que el Señor nos ayude a tener fe. Padre, gracias te damos. Señor Todopoderoso, pedimos de tu ayuda, Señor. Avívanos y llénanos de fe, Padre. Danos, Rey del Universo, fe. Fe, Señor, de que tú puedes hacer lo imposible posible. Como dice tu palabra en esta parashá. ¿Y acaso hay algo imposible para el Señor? Padre, y tú le mostraste a Abraham que no había nada imposible para ti. Señor, ayúdanos a acrecentar nuestro corazón en fe delante de ti, Señor. Padre, que al hermano que le falta fe, Señor, podamos sostenerle, Rey del Universo, y enseñar y mostrar la fe, Señor, por medio de cada acción y obra que tú puedes ejecutar a través de nosotros, Padre. Que seamos llenados del Espíritu, del Santo y de la fe del Mesías, para que se cumpla lo que dice tu palabra, que cosas mayores que Él haremos, que la fe, Señor Todopoderoso, que también tuvo el Mesías Yeshua, llegue, Señor, a nosotros, porque dice tu palabra que nosotros tenemos el Espíritu del Mesías dentro de nosotros. Padre, activa la fe en nuestras vidas para que veamos las cosas sobrenaturales que tú quieres, anhelas y deseas mostrar, Señor, no solo delante de nosotros, sino de los ojos de los hombres, Padre, para que por causa de la fe estos se conviertan a ti y enderecen sus caminos. Gracias te damos, Señor. Amén.